Bueno, hermanos, vamos a continuar allá en nuestras Biblias, en Primera de Corintios, con la escuela dominical. Estamos viendo, ¿verdad, hermanos? Primera de Corintios es un libro muy interesante, era una carta muy interesante que Pablo envía a la iglesia en Corinto. Y tiene muchos principios, ¿verdad, hermanos?, para la iglesia, para que nosotros tomemos en cuenta. Y bueno, vamos a ver, hermanos, ahí lo que dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 2. Vamos a ver ahora, capítulo 2, vamos a ver algunos versículos de este capítulo en esta mañana, donde nos dé alcance el tiempo para poder ver. Capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios de 1 Corintios 2, 1. Voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a ir viendo de a poco, ¿verdad?, esta porción de las Escrituras. Vamos a ver estos versículos, ¿verdad, hermanos? Aquí el capítulo 2. Y bueno, vamos a ver, hermanos, lo que el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto. Continuamos, vimos el capítulo 1 ya. Y aquí sigue hablando el apóstol Pablo, ¿verdad, hermanos?, este tema tan interesante de la predicación del Evangelio, de la pureza del Evangelio. Y lo que ellos tienen que hacer para poder, hermano, afirmarse en lo que viene siendo la vida cristiana, que es una vida espiritual y no es una vida, ¿verdad?, mundana o en la carne, sino que es completamente una vida espiritual y que se debe tomar y entender de esa forma. Entonces vamos a ver rápidamente, vamos a orar. Padre, ayúdanos por favor, Dios, guíanos, te necesitamos, Padre, enséñanos, edifica tu iglesia, trae con bien a los hermanos que vienen en camino, Señor, ayuda a los aquellos que están batallando, o Dios, o luchando, si vienen o no vienen, Señor, tú sé obrando, tu Santo Espíritu, Señor, obra, dejamos en tus manos, Señor, todo en el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios aquí. Pablo está hablando y continúa hablando, ¿verdad, hermanos?, a la iglesia de Corinto. Sigue hablándoles aquí diciendo: así que, hermanos, ¿verdad?, recordando el momento cuando él fue y predicó el Evangelio ahí en Corinto.
Corinto, como yo les mencioné, hermanos, ¿verdad? Está en la región de Acaya, ¿ok? Después de Macedonia, ¿verdad? Ellos van para ese lugar donde está cerca de Atenas. Y Corinto, como mencionamos, hermanos, es una ciudad donde Pablo llegó por primera vez, ¿verdad? Ahí ese lugar había mucha idolatría, había mucho pecado, mucha inmoralidad, mucha, hermano, ¿verdad? Mucha necesidad del evangelio. Cuando Pablo llega a Atenas, ¿verdad, hermanos? Dice que su corazón, su espíritu se enardece al ver la idolatría que hay en ese lugar, ¿verdad? Hay muchos grupos, ¿verdad? De pensadores, de filósofos y todo eso, y algunos, ¿verdad? Son casi adoradores de estos hombres, ¿verdad? Seguidores de hombres. Entonces, cuando vemos aquí, Pablo, hermanos, está hablando a la iglesia, que cuando él fue, hermanos, a la iglesia de Corinto, dice, cuando fui a vosotros, dice, para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice, pues me propuse no saber, dice, entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, dice, con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, cuando, hermanos, vea, Pablo también, el apóstol Pablo, siendo el siervo de Dios, él también todavía, ¿verdad? Él se ponía nervioso al ir a un lugar que no conocía y predicar la palabra de Dios, porque es una batalla, hermano, cuando uno va y predica la palabra de Dios en diferentes lugares donde vamos, hay un cierto, debemos tener cierto temor, ¿verdad? Saber, porque el Espíritu Santo, Él nos lleva con la autoridad del Señor, pero hay una batalla, ¿verdad? Hay una batalla espiritual cuando se predica el Evangelio. Estamos yendo nosotros al territorio del enemigo. Estamos yendo, hermanos, para arrebatar almas del infierno. Amén. Entonces, por lo tanto, siempre va a haber una lucha, una batalla. La gente, hermanos, que vamos a ir y llevarles el Evangelio, esas personas están llenas de conocimiento del mundo. Nosotros vamos, hermanos, y el enemigo no quiere que ellos escuchen, no quiere que ellos se le alumbre la luz del Evangelio, y va a haber una batalla. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos habla acá, hermanos, dice que cuando fue, dice a los Corintios, dice para anunciar el testimonio de Dios, dice primeramente que nada, él no fue, dice, con excelencia de palabras. Él no fue como un buen orador, ¿verdad? Que va y habla, ¿verdad? Sí, sino que realmente él no buscó eso. Él lo único que buscó fue anunciar lo que él tenía que anunciar, el Evangelio. Porque, hermanos, cuando vamos nosotros a predicar el Evangelio, sabemos que va a haber una batalla y debemos estar preparados, que si alguien no nos rechaza, que si alguien no nos va a escuchar, o incluso, ¿verdad?, nos van a correr, o incluso hay lugares extremadamente, ¿verdad?, que a veces hasta nos van a golpear. Debemos nosotros ir, hermano, preparado, ¿verdad?, preparado, no con excelencia de palabras, porque realmente el mundo, hermano, busca eso. El mundo busca ver qué tan elocuente es esta persona, a ver qué buen orador es esta persona, hermano. Y es que en realidad la palabra nos menciona que el apóstol Pablo dice, yo no fui con excelencia de palabras. Entonces, vemos aquí, hermanos, dice como no fue como un gran orador elocuente el apóstol Pablo. Allí en este versículo, como nos menciona ahí, dice, versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad, dice, y mucho temor y temblor. Yo les digo, hermanos, cuando vamos nosotros a ver, yo no sé quién va a salir cuando tocamos la puerta. No sabemos cómo está esa persona, no sabemos con qué ánimo está esa persona. Hermanos, por lo tanto, nosotros debemos ir preparados espiritualmente, hermanos, ¿verdad? Para que vayamos nosotros en el poder del Espíritu, vayamos con el denuedo del Espíritu Santo, vayamos, hermanos,
llenos del Espíritu, porque sabemos que cualquier cosa, cualquier reacción, nosotros tenemos que estar preparados. Cuando salimos a evangelizar, acá gracias a Dios, bueno, acá en Uruguay nunca nos ha tocado, gracias a Dios, ¿verdad? Que la gente te quiera salir y golpear, hay lugares en México donde nos pasó a nosotros algunas veces, ¿verdad? A mí no me golpearon, gracias a Dios, pero amenazas y todo eso sí, ¿ok? Pero hay lugares, hermano, donde todavía está muy arraigado el catolicismo, donde a las familias, los cristianos, los golpean, los han echado de su pueblo, les hacen la vida imposible, les cortan la luz, les cortan el agua, hermanos, y hasta los llevan a la cárcel, ¿verdad? Hubo hace poco un grupo ahí en el estado de Chiapas que los golpearon a toda una familia, y la autoridad del pueblo, o sea, el alcalde, podemos decir, allá le dicen presidente, ¿verdad? Los alcaldes, él estaba con toda la turba ahí, porque estaban muy arraigados todavía, hermanos, en su catolicismo. Entonces es tremendo. Pero Pablo no sabía cómo iban a reaccionar los corintios. Él ve una ciudad, ¿verdad, hermanos, próspera. Él ve una ciudad, hermanos, llena de pecado. Él ve una ciudad, hermanos, con idolatría. Y él va, hermanos, y se para ahí y comienza a predicar. No con excelencia de palabras. Él estaba nervioso. Él estaba con debilidad, él estaba con temor, dice la palabra de Dios, y temblor, pero él fue obedeciendo al mandato de Dios. Y sabe que dice la palabra de nuestro Dios, ahí nos dice, no fui con excelencia de palabra, tampoco dice, no fui con excelencia de sabiduría, ¿verdad? Como la sabiduría que buscaban ahí, ¿verdad? La gente de Corinto. Él simplemente hermano, se detuvo y a predicar a Jesucristo crucificado. Amén. Aquel que fue crucificado por ellos, por causa de su idolatría, por causa del pecado que ellos estaban haciendo. Entonces, por esa causa, dice la palabra de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Por eso muchas veces cuando vamos a evangelizar, nunca busquemos, ¿verdad?, tratar de impactar con palabras o con sabiduría humana o contando, ¿verdad?, lo que somos, lo que hemos logrado. No, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que vayamos y llevemos el Evangelio. Amén. Que hablemos de Cristo, que hablemos la palabra de Dios, que hablemos el Evangelio puro. Entonces Pablo dice ahí, hermanos, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Hermanos, Pablo había aprendido que cuando era débil, entonces reposaba en él el poder de Cristo. Él reconoció sus debilidades. Él reconoció, hermanos, que él era débil. Él reconoció, hermanos, que él no podía. Y cuando él entendió eso fue cuando él fue lleno del Espíritu Santo. Porque cuando vamos creyendo que lo sabemos todo, yo me la sé de todas, ¿verdad? Yo voy porque, no voy porque puedo, sino porque puedo voy, ¿verdad? Como es el mundo, ¿verdad? Esos mensajes motivacionales que da el mundo, que muchas veces en iglesias usan todos esos mensajes motivacionales. Tú vas porque tú puedes y tú vas a poder porque tú eres un león. Y comienzan, ¿verdad?, a motivarlo de esa forma, y van allá, hermano, pero nosotros vamos, hermanos, con esa debilidad, y vamos, hermanos, con temor, y vamos, a veces tenemos, ¿verdad?, tenemos temor, pero vamos con el poder del Espíritu, sabemos que vamos con la autoridad del Señor, y vamos, hermanos, reconociendo nuestras limitaciones, vamos reconociendo nuestras debilidades, y nos ponemos en las manos de Dios, ¿verdad, hermano?, para que Dios nos use, para que Dios obre en nosotros. Amén. A través de nosotros. Amén. Por eso la palabra ya lo menciona ahí, dice pues, versículo 2, pues me propuse no saber, dice entre vosotros cosa alguna. Me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna.
sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, la Biblia no menciona ahí en 2 de Corintios, mira lo que dice, sin perder ahí donde vamos a volver, pero 2 de Corintios capítulo 12, adelante, 2 Corintios capítulo 12, si podemos ver lo que Pablo dice a los corintios, porque él ha aprendido, ¿verdad?, la necesidad de reconocer su debilidad. Dice ahí, capítulo 2. ¿2 o 12? Perdón, capítulo 12, 2 Corintios 12, versículo... Bueno, vamos a leer el versículo 8, dice, versículo 8, dice respecto, dice, a lo cual, dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, hablando del aguijón que Pablo tenía en su carne. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, de buena gana, dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y luego dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. La gracia de Dios, hermano, por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que Dios dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquellos que reconocen su necesidad, aquellos que reconocen su debilidad, aquellos que saben que necesitan del Señor, hermano, y Pablo había entendido eso, entonces va a los Corintios, no pensando, ¿verdad?, en ser un elocuente orador, él va simplemente llevando a Cristo crucificado, llevando a Cristo ahí, aquel que sufrió en la cruz, ¿verdad?, anunciarles de Jesús. Y era lo que él se propuso a saber solamente a Jesucristo, ¿verdad? Ya tenían suficiente ahí en Corinto, había tantos pensadores, había tantos que se creían sabios, ¿verdad? Y él necesitaba simplemente llevarles a Jesús. Entonces vemos acá, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios, pues me propuse no saber, dice, entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Exaltó a Jesucristo dando el evangelio puro, hablando de Jesús, no hablando de él. Amén. Hablando solo de Jesús a las multitudes que estaban perdidas, y de esa forma glorificó a Jesucristo. Dios, hermano, él solo es digno. Ahí en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, cuando nos habla, dice que no había nadie digno, nadie que abriera los sellos. Dice, pero aquí el león, ¿verdad?, el león de Judá. Dice que él ha vencido, dice el cordero que fue inmolado, él ha vencido y él es el único digno. Y toda la creación le da gloria y dice, tú eres digno, solo tú eres digno. Entonces, cuando nosotros vamos, hermanos, ¿verdad?, siempre vamos a hablar de Jesucristo. Vamos a darle a la gente a Jesucristo. Vamos a anunciarle a Jesucristo. Vamos a tratar de hablarles de Jesucristo, de aquel que salva. Amén. Entonces, por eso dice Pablo que él fue con esa debilidad y solo se propuso saber de Jesucristo y este crucificado. Él daba el evangelio puro. Amén, hermano. El evangelio no se debe adulterar, el evangelio debe darse puro, amén. Amén. Debe mantenerse así. Entonces, y con el poder de Dios. Ahora, nota lo que dice ahí en el versículo 4. Versículo 4 dice, y ni mi palabra, y ni mi predicación, dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Amén.
Él no quiso, dice, persuadir o convencer a la gente de Corinto. Dice, no quiso persuadirlos, dice, con sabiduría, dice, humana. Dice, versículo 4, dice 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿verdad? Él no usó la estrategia de convencer a la gente, él simplemente predicó a Jesucristo y él lo hizo, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Qué impresionante es buscar, hermano, el ser lleno del Espíritu Santo. Wow, la verdad que es una batalla constante, pero vale la pena. Amén. Que podamos buscar cada día ser llenos del Espíritu Santo. Dice ahí, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. De poder. ¿Quién es el que hace la obra cuando vamos a predicar? Es el Espíritu Santo. Nosotros podemos tener, hermano, una elocuencia para convencer a la gente. Podemos tener, hermanos, ¿verdad? Muchos métodos para que la gente se convenza. Pero no hay nada igual como cuando el Espíritu Santo convence a las personas. Amén. Y que Dios nos use. Y que nosotros seamos instrumentos. Para que el Espíritu Santo hable cuando nosotros hablamos, afirme las palabras cuando nosotros predicamos a Jesucristo y sea Él hablando y vamos nosotros dependiendo no lo que dijimos o lo que pudimos decir, sino dependiendo de lo que el Espíritu Santo va a hacer. Amén. Amén. O el Espíritu Santo, le corresponde al Espíritu Santo convencer de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros simplemente vamos como un instrumento llevando su evangelio y confiando en el poder del Señor, ¿verdad? Caminando con el Señor, andando en el Espíritu para que Él sea el que hable. Pablo dice que su palabra, su predicación, no fue con palabras humanas persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder. Luego dice versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Pablo quería quitarle esa forma de pensar de la iglesia de Corinto. Ellos ya se habían convertido, el Señor era una iglesia, Él les llama santos, pero ellos seguían con ese pensamiento humano, ¿verdad? Ellos seguían con ese pensamiento mundano. Todavía no habían cambiado su forma de pensar y querían hacer la obra mundanamente, querían hacer la obra de acuerdo como vivían en el mundo y era imposible. Por eso Pablo está, hermano, corrigiendo a la iglesia y diciéndole, yo no fui a vosotros enseñándole sabiduría humana, yo fui a vosotros con el poder del Espíritu Santo y que su fe de ustedes esté fundada, dice, no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder, dice, en el poder de Dios. Versículo 5. En el poder de Dios. Vuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios. Entonces, hermanos, todos como cristianos, ¿verdad? Yo sé que vamos creciendo, cada día vamos aprendiendo más, pero ir desechando métodos humanos o mezclando las cosas del mundo con las cosas de Dios, eso no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo cada día? Consagrándonos al Señor, teniendo a Cristo como el centro de nuestra vida, de nuestra iglesia, y seguir, hermano, de esa forma, porque eso es agradable a Dios. Dios no quiere, hermano, ¿verdad?, que mezclemos una cosa con otra. Por eso Él es celoso. Dios no quiere que mezclemos la música del mundo con las cosas de Dios, con la música de Dios. Dios no quiere que le pongamos un rap ahí, un rock, un reggaetón y diga que es cristiano. Eso no puede ser cristiano. Eso es mundano. No se puede mezclar una cosa con otra. Por eso Pablo dice, no puedes, traer las cosas del mundo a la iglesia, mezclarlas. ¿Por qué? Porque dice, yo no le enseñé eso, le dice la iglesia de Corinto. Dice, yo les enseñé, yo les di el evangelio, fue con el poder del Espíritu para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios.
Amén. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué triste es que las iglesias de a poco se van desviando de la sana doctrina. Cuando comienzan a querer tomar cosas mundanas y ponerlo en la iglesia. Y de a poquito, ellos dicen, no, nada más un poquito, están jugando con fuego. Un poquito nomás, cerquita aquí en la línea, vamos a atraer a la gente con filosofías humanas, con métodos humanos, y los traen multitudes. Pero mucha de esa gente, hermano, ¿verdad? Cuando se van a querer que cada vez más se vayan yendo al mundo, porque van tratando de mantener esa gente, ¿verdad? Que tal vez ni convertida es, ¿verdad? Y la tratan de mantener y van alejándose ellos más y más al mundo. Entonces, hermanos, qué importante es, hermano, ¿verdad? Que nosotros podamos vivir, ¿verdad? Vivir Cristo-céntricamente, amén, siempre, que Cristo sea el que es glorificado siempre, amén, Amén. que Él sea, que su palabra sea, hermanos, ¿verdad? La que esté, hermanos, como autoridad en nuestras vidas siempre, amén. Vamos a estar haciendo la voluntad de Dios, vamos a estar agradando al Señor, hermanos, y no mezclando las cosas. Pablo está corrigiendo a la iglesia de Corinto acá, y él le dice, no, yo no les enseñé eso, iglesia. Yo les enseñé que deben estar fundados en el poder de Dios y dejar aquellas cosas que ustedes piensan que está correcto. Entonces, hermanos, vamos, dice, exaltó a Jesucristo, amén. Lo hizo con el poder de Dios, buscó ir con humildad, amén. Buscó ir con humildad, estar lleno del Espíritu Santo. Ahí como vimos en el versículo 4 y 5. Debemos buscar nosotros, hermanos, ¿verdad? Cada día en nuestra vida, como mencionamos, ser llenos del Espíritu. Debemos buscar hacer la obra en el Espíritu, no en la carne. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la carne, hermanos, ¿verdad? Y hay como yo menciono, hay gente, ¿verdad? Vemos a hombres que son muy elocuentes y juntan mucha más gente, ¿verdad? Que muchos predicadores, amén, porque son elocuentes para hablar y todo eso, y la gente, y se juntan las masas. Pero en realidad, hermanos, si fuera así, ¿verdad? De esa forma, incluso hay mucha gente, ¿verdad? Muchos falsos predicadores que juntan multitudes con estrategias y simplemente, ¿verdad, hermanos? Con métodos del mundo. Pero no es el caso, amén. No es el caso. Preferimos, hermanos, ¿verdad? Que haya pocos, pero que estén convertidos a Cristo. Amén. Amén. Y no una multitud de gente que tenemos que mantenerla dándoles cosas del mundo para que puedan estar ahí. Amén. Amén. Porque eso es lo que importa delante de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios, hermanos, dice la Biblia acá, que es importante que nosotros, ¿verdad? Es importante que ejercitemos, dice versículo 6, dice, sin embargo, dice Pablo, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Amén. Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora, hay ciertos niveles, ¿verdad, hermano? Puedo decirlo de esa forma, de entendimiento en los cristianos, ¿ok? A los nuevitos les cuesta y van aprendiendo. Algunos ya tienen años y todavía no pueden discernir muchas cosas, ¿verdad? Ahora, la madurez en cada creyente, hermanos, vamos dependiendo de la fe. Porque, hermanos, realmente la fe es la que ayuda, ¿verdad, hermanos, a crecer. Si nosotros creemos la palabra de Dios, la creemos, la escuchamos, la creemos y la ponemos en práctica,
cada vez más nuestra fe va creciendo y vamos aprendiendo nosotros también, hermano, a poder discernir. ¿Por qué? Porque entre más nosotros, hermano, nos metemos en la vida cristiana y creemos la palabra de Dios, creemos a Dios, nuestra fe cada día se va ejercitando más y más. Y nosotros vamos aprendiendo a discernir más, porque hermano, realmente es la obra de Dios y la palabra de Dios es espiritual, no se va a entender humanamente. Entonces la palabra de Dios es espiritual y dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entre más nosotros, hermanos, podamos creer la palabra y podamos llevar a cabo esa palabra que Dios nos está hablando y la pongamos en práctica y en obediencia, hermanos, cada vez más nuestra fe va a ir creciendo y vamos a poder discernir cada vez más, ¿verdad?, lo que Dios nos quiere dar. Dios no nos va a dar más si no pasamos lo primero. Amén. Dios no te va a revelar más de lo que Él quiere para ti si tú no das el primer paso de fe, y ese paso de fe es obediencia a Dios. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, cuando vemos aquí dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y luego dice, y sabiduría, dice, no de este siglo, dice, ni de los príncipes de este siglo que perece. Dice ahí, hermanos, mas hablamos sabiduría de Dios, dice, en misterio, la sabiduría oculta. Hermano, cuando vemos aquí, está hablando acerca de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como yo menciono, es una sabiduría oculta para muchos todavía. Para los que no conocen a Dios, es una sabiduría oculta. Y cuando se predica o se enseña, hay mucha gente que no entiende nada de lo que se está hablando, de lo que se está predicando. El Espíritu Santo da la luz, ¿verdad?, para que una persona se convierta a Cristo y reciba el Espíritu Santo de Dios. Es solamente a través del Espíritu Santo que nosotros podemos discernir su palabra. Ahora, la persona que no tiene el Espíritu Santo no puede entender muchas cosas que nosotros le enseñamos. Por esa causa, cuando tú enseñas y enseñas y enseñas, dices, pero ¿por qué no entiende? ¿Por qué no puede entender lo que yo le estoy explicando? Tienes que saber que esa persona no tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios es lo que nos da el entendimiento. Amén. Ahora, dice, hermanos, ahí dice, entre los que han alcanzado madurez, dice, y sabiduría, no de este siglo. Es una sabiduría, hermano, divina. Es una sabiduría que estaba oculta, que solamente los que tienen el Espíritu Santo pueden ir entendiendo, ir discerniendo de a poco, conforme a la ejercitación que hagan cada día, porque la vida cristiana es una vida, hermano, que vamos aprendiendo, siendo capacitados día a día. Y si nosotros la ejercitamos, hermano, la fe, creer en el Señor, poner en práctica su palabra, vamos viendo cada día cómo es la vida cristiana y vamos a aprender, hermanos, de que cómo nosotros vamos a obedecer al Señor y vamos a seguir creciendo. Mira lo que dice ahí, por favor, en Hebreos. Vea conmigo Hebreos, que nos habla de este tema, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. No pierdan Corintios, que vamos a... Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a ver rápidamente ahí Hebreos. Hebreos capítulo 5. Versículo 13. Dice el versículo 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto, dice, en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Eh? Dice, porque es niño. La vida cristiana es una etapa como la vida humana. Nace, crece como un niño, primeramente toma lechita, después va aprendiendo a tomar cosas más sólidas, después comienza a caminar, comienza a correr,
Después ya no se preocupa solamente por él mismo, sino que ya se preocupa más y tiene más responsabilidades, comienza a ser responsable y comienza a preocuparse, ¿verdad?, por otros, los hermanos mayores que ayudan a sus hermanitos chiquitos. ¿Verdad? Ya ahora la hermanita ya puede ayudar a lo más chiquito. Ahora ya no está preocupándose y pidiendo yo todo el tiempo. Ahora está ayudando a los más chicos. La vida cristiana es algo similar y por eso la palabra de Dios, hermano, nos habla acá acerca de la madurez también, de la madurez en la vida cristiana. Dice la palabra de Dios, dice, ahí nos está hablando claramente en este versículo, diciendo, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, porque todavía está en esa etapa y no ha dado el paso de seguir creciendo o comiendo alimento sólido, comiendo algo más, porque todavía sigue ahí enfrascado en esa doctrina básica. A veces no la ha entendido del todo todavía. Y todavía sigue en esa doctrina básica y no se le podía dar alimento sólido porque se podía atragantar, ¿verdad? Un bebé que toma leche no le puede dar inmediatamente un pedazo de churrasco, ¿verdad? Porque se puede atorar. Entonces, es lo mismo, hermano, en la vida cristiana. Ahora dice ahí, dice, pero el alimento, versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dice, han alcanzado madurez. Para los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es, hermano, el crecimiento que cada cristiano necesita tener. Ser maduro y aprender a discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios. Ya no tiene uno que andar corriendo detrás de él o diciéndole, hermano, no hagas esto, hermana, no hagas esto, hermana, está incorrecto que hagas esto. ¿Ah? Ya el pastor ya no anda, ¿verdad?, ahí porque ellos saben ya, lo están ejercitando porque lo han entendido. Y ellos mismos, amén. ¿Por qué? Saben que tienen a un Dios que los ve, hermano, y saben también la responsabilidad que tienen delante de Dios y toman, hermano, esa responsabilidad. Ya no dicen, nadie me vio, ¿verdad? Como los niños, hacen una travesura, ay, nadie me vio, ¿verdad? Yo no fui, ¿verdad? ¿Quién pintó acá? No, yo no fui. Tienen el lápiz atrás de ellos, ¿verdad? Yo no fui. Ahora piensan como niños. Ahora, cuando la palabra nos menciona que comenzamos a ejercitar nuestros sentidos, hermano, ya nos damos cuenta a discernir las cosas malas y discernir las cosas buenas, lo que agrada a Dios y la responsabilidad que tenemos como cristianos. Ya no pensamos en nosotros mismos, ahora ya pensamos en otros, nos involucramos en la obra, nos involucramos en las cosas de Dios, nos involucramos a ayudar a otros, nos involucramos para atraer a otros. Hermano, ya no estamos tomando lechita, sino que ya estamos yendo y creciendo cada día y aprendiendo a ya no ser dependientes, ¿verdad? Y esa es la vida cristiana. Tenemos que ir creciendo. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, le dice a los corintios ahí, hermano, dice, por eso le dice ahí, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Amén. Qué interesante lo que la palabra de Dios nos menciona. Amén. Hermano, el cristiano aprende a conectarse directamente con Dios. Amén. Sabe su responsabilidad. Dice la palabra de Dios, hermanos, que no somos perfectos. Podemos caer como humanos que somos, pero sabe su responsabilidad y sabe la consecuencia que puede traer todo eso. ¿Me entiende? Pero sabe también que puede reconciliarse con Dios. ¿Me entiende? Entonces es una, hermano, relación personal con Dios. Muy personal. Y ya cuando comienza a conectarse con Dios directamente, de hecho Dios, hermano,
Dios quiere que nosotros guiemos a la gente, ¿verdad? A que aprendan a conectarse con Dios. ¿Por qué? Porque entonces, hermanos, van a poder extraer directamente de Dios la savia, ¿verdad? Esa bendición y estar con una relación con Dios personalmente. Amén. Entonces van a poder crecer cada día y van a saber discernir lo bueno y lo malo, ejercitando los sentidos. Amén. Ahora, simplemente preguntar, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros? Si somos niños, preguntémonos. Si nosotros todavía lloramos como niños, ¿verdad? Que necesitamos la lechita, ¿verdad? Necesitamos la lechita, o ya nos preocupamos por los demás, o ya tomamos responsabilidades personales nosotros delante de Dios. Ya no tiene que andar alguien detrás nuestro, los hijos, ya no tienen que andar el padre o la madre diciendo, lee tu Biblia, necesitas ir a la iglesia, tú tienes que orar. No, ya personalmente ya saben que lo tienen que hacer, van, toman su tiempo de devocionar, ¿verdad? Y saben su responsabilidad delante de Dios. Aprenden a ser responsables delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? También para los grandes, porque hay grandes también que son como niños todavía, ¿verdad? Pero qué importante, querido hermano, crecer, ¿verdad? Crecer en los caminos del Señor. Amén. Amén. Eso Dios quiere para todos nosotros, amén, para todos. Y poder tener el gozo del Señor y tener la paz del Señor y seguir adelante dando pasos de fe, ir a la madurez que Dios quiere que sigamos, amén. Algunos van avanzados, otros van por ahí, otros están medios estancados por ahí, ¿verdad? Pero tenemos que ir hacia adelante. Dios eso quiere, amén. Pablo le enseña a la iglesia de Corinto, hermanos, que necesita crecer. Hay mucho problema ahí en la iglesia de Corinto, pero una por ignorancia y otras cosas, ¿verdad, hermanos? Porque ellos querían seguir su costumbre. Pero bueno, Dios nos sigue enseñando y Pablo sigue hablando ahí. Vamos a continuar, si Dios permite, esta enseñanza. Padre mío, bendice tu palabra, Señor. Te doy gracias por tu infinito amor. Oh Dios mío, gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno. Oh Dios santo, ayúdanos por favor a seguir creciendo. No permitas que nos quedemos estancados. No permitas, Señor, que andemos con dudas en nuestras vidas en cuanto a tu palabra. Ayúdanos a tomar tu verdad, a discernir tu verdad. Sabemos que cuando conocemos tu palabra y aprendemos a discernir, no hay viento que nos mueva, no hay doctrina que nos haga dudar, porque sabemos que es la doctrina correcta. Estamos afirmados en la sana doctrina. Dios mío, por favor, bendice a tu pueblo. Sigue obrando en el nombre poderoso, precioso de Jesús. Amén. Amén. Unos minutos, hermanos, y continuamos, por favor.